Bogotá. Entonces, lo primero que uno entiende aquí es que hay una entidad que es el conductor y que de ese conductor se tiene los siguientes datos: año de nacimiento, sexo y registro del carro. Esa sería nuestra primera, digamos, observación. La segunda observación es que se trata del programa, tiene que tener la capacidad de almacenar diferentes conductores, ¿sí? Un listado de conductores y luego poder calcular los porcentajes que correspondan, los porcentajes que menciona el ejercicio. Entonces son dos bases de las que partimos. Yo quisiera mostrar aquí un diagrama de clases donde digo que hay una entidad que es la clase conductor que tiene estos atributos: edad, acceso y registro. Esa clase va a tener unos setters y unos getters, es decir, los métodos necesarios para establecer y para consultar los valores de esos atributos. Eso es todo lo que va a tener una clase llamada conductor, que es la entidad, el conductor. Luego tenemos otra clase que es la colección de esas entidades, es decir, una lista de conductores que tiene no es más que una lista de conductores en un arreglo. En un arreglo vamos a almacenar, en cada celda del arreglo vamos a almacenar un conductor, ¿sí? Con sus atributos, los que tengan. Y luego esa clase va a tener la capacidad va a tener un constructor, va a tener un método que va a permitir llenar la lista con los datos de los conductores y luego los métodos necesarios para calcular los porcentajes que me pide el ejercicio. Luego en la clase program, en la clase principal, dentro del main, se instancia la colección de entidades, es decir, la clase lista conductores. Eso es todo lo que podríamos decir respecto al paso 6 en cuanto a estructura. Entonces nos vamos al código. Entonces nos vamos, por ejemplo, aquí a la clase conductor y vemos que la clase conductor efectivamente tiene estos atributos: edad, acceso, registro de tipo private. Y luego vienen los setters y los getters: set edad, set sexo, ¿sí? El sexo, aquí hago una validación porque el sexo solamente puede ser o 1 o 2, donde 1 es el femenino y 2 es el masculino, de acuerdo a lo que dice la letra. Este while, este if else, muestra si tiene un error, si se digita un número diferente a 1 o 2. Eso es más que nada. Por eso esa validación tengo que hacerla en sexo. En set registro vemos algo igual, porque solamente hay dos opciones. El carro puede ser de Bogotá o dos de otras ciudades. Entonces hay que hacer la validación con el while aquí, para que se registre un número entre 1, que sea 1 o 2, pero no un número diferente. Para eso hago esta validación. Si se digita un número diferente, se imprime un error en pantalla. Con eso nos aseguramos de que el usuario haya digitado o 1 o 2 en el registro. En getEdad, simplemente, bueno, aquí ya retornamos. GetEdad retorna la edad, getSexo retorna el sexo y getRegistro retorna el registro. Esto es todo lo que tiene este método. Entonces, bueno, nos vamos entonces a la clase lista de conductores. Esta es la clase entidad que almacena mi entidad. Y ahora vamos a la colección de entidades, es decir, la lista de conductores. Efectivamente aquí vemos un registro llamado lista, que es una colección de conductores, ¿sí? Es un arreglo de conductores. Entonces, ¿qué método tenemos aquí? Aquí tenemos lista de conductores. Este es el constructor, porque tiene el mismo nombre de la clase, que recibe por parámetro un número de conductores, ¿sí? Ese número de conductores es el que establecemos en la longitud del arreglo, llamado lista. Listo, como decimos aquí, este for inicializa a cada conductor de la lista. Además de inicializar el arreglo llamado lista, inicializamos con un ciclo for cada uno de los conductores almacenados en esa lista. Llamamos al constructor de la clase conductor para cada valor de i dentro del arreglo. Eso es todo lo que hace el constructor de lista conductores. Luego llegamos al método llenar lista, donde
se le pide, por cada conductor, se le pide establecer la edad, el sexo y el registro, desde cada conductor dentro de la lista, ¿sí? Este ciclo for hace que recorramos toda la lista. Eso es todo lo que hace llenar lista. Por sen menores de 30 es un método que establece un contador, es decir, que me cuenta los conductores que hay dentro de la lista que sean menores de 30 años. Ese número o sea, este for hace recorrer todo el arreglo, y si cumple esta condición, si el elemento donde se está de la lista I, de la lista, es menor, la edad es menor a 30, entonces el contador aumenta. O sea, en otras palabras, el contador me va a establecer cuántos de la lista, cuántos conductores de la lista son menores de 30 años. Luego, ¿qué hacemos con ese contador? Pues simplemente hacemos el porcentaje, ¿no? Y ya sabemos que 100 por el contador sobre el total de elementos de la lista me da el porcentaje de conductores, en este caso, que cumplan estas condiciones, menores de 30 años. Entonces acá imprimimos un mensaje. El porcentaje de conductores menores de 30 años es porcentaje, porque yo he almacenado el resultado en la variable porcentaje. Luego vamos a porcent sexo. Porcent sexo es básicamente el mismo, digamos, el mismo método, la misma lógica, ¿no? Entonces, declaramos un contador que es de tipo entero, obviamente. Nos va a contar la clase, los, los conductores masculinos, nada más. Recorremos la lista, contamos cuántos masculinos hay, ¿sí? Es decir, cuántos cumplen esta condición. Get sexo igual a 2. Acuérdense que sexo igual, cuando el vale 2 es porque es masculino. Entonces va aumentando el contador a medida que va encontrando elementos de la lista que cumplan esta condición. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, el porcentaje masculino, con la misma fórmula del método pasado, que vamos de ver arriba, simplemente vamos a establecer un porcentaje de hombres. Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje femenino? Pues simplemente al contador de masculino le restamos al total de elementos en la lista, y eso nos da el número de mujeres. Y luego este número de aquí, se lo pasamos a la misma fórmula para calcular el porcentaje. Entonces, ya ambos valores los almaceno en diferentes variables, P masculino, P femenino, y los imprimo acá. Porcentaje de conductores masculino es igual y lo concateno con P masculino, y abajo igual lo concateno con P femenino. Luego viene porcentaje masculinos entre 12 y 30 años. ¿Sí? Este método tiene que evaluar dos condiciones, ¿sí? Tiene que evaluar tres condiciones, mejor dicho. Vamos a recorrer la lista, y el sexo tiene que ser masculino, y la edad tiene que ser mayor o igual a 12 años, y la edad tiene que ser menor, al mismo tiempo menor o igual a 30 años. Si cumple estas tres condiciones, el contador que declaramos e inicializamos acá en 0 va a aumentar. ¿Sí? Recorremos la lista y luego aplicamos la misma fórmula de porcentaje que hemos aplicado arriba, y imprimimos el valor de ese porcentaje en un console write line donde concatenamos con esa variable. ¿Okay? Luego, porcentaje de carros fuera de Bogotá, es la misma lógica. Inicializamos un contador igual a 0, recorremos la lista y vemos elemento por elemento qué condiciones, digamos, qué elementos de la lista cumplen con la condición get registro igual a 2. Fíjense que aquí estamos llamando cada elemento de la lista, y es un conductor. Por lo tanto, a través de ellos podemos llamar a los métodos de la clase conductor, ¿sí? Como lo hemos hecho. Bueno, si el registro nos da 2, entonces el contador tiene que aumentar, porque 2 es la opción que establece los carros fuera de Bogotá. Luego pasamos por la fórmula, el contador,
y luego imprimimos, bueno, almacenamos el porcentaje en P fuera, la variable tipo double, y lo concatenamos acá con un mensaje de console.writeLine, dice porcentaje de conductores cuyos carros están registrados fuera de Bogotá. Y eso es todo lo que hace este método. Y luego acá un mensaje de bienvenida, este es de tipo static, porque ese simplemente nos va a dar como un enunciado, problema 3, oficina de seguros, ese es el enunciado simplemente del ejercicio que se va a presentar ahorita que ejecutemos el código, se van a dar cuenta. Y luego este tiene que ser estático porque va a aparecer sin siquiera haber hecho el llamado al constructor de esta clase. Entonces es un método de clase, no necesita instanciarse. Por eso es de tipo static. ¿Ok? Entonces nos vamos ahora, esto es todo lo que tiene esta lista de constructores. Luego nos vamos al program y en el program, en el método main, simplemente le damos el mensaje de bienvenida, llamamos al método de clase lista conductores mensaje de bienvenida de tipo static y preguntamos al conductor, perdón, al usuario cuántos conductores desea ingresar y luego que se lea el número de conductores, la cantidad de conductores que almacenamos en esta variable a través del try parse, lo llamamos bueno, hacemos una validación. Este if es asegura que la lista haya al menos un conductor al ingresar. Es decir, no vamos a aceptar un número igual a 0. ¿Sí? Cuando se le digite aquí cuántos conductores desea ingresar y el usuario ingrese una opción, tiene que ser un número positivo entero mayor que 0. ¿Sí? No vamos a aceptar otro tipo de número. Entonces, este if-else hace esa validación. Si la clase de conductores es mayor que, digamos, la cantidad de conductores digitadas por el usuario es mayor que 0, entonces procedemos a hacer el llamado a la lista de conductores, al constructor de la lista de conductores y le pasamos por parámetro la cantidad de conductores, digamos, digitados por el usuario. Y luego, paso seguido, procedemos a llamar todos los métodos de la clase lista de conductores en su orden, llenar lista, y luego imprimir el porcentaje menores de 30, los porcentajes de cada sexo, el porcentaje masculino entre 2 y 30 años y el porcentaje de carros fuera de Bogotá. Si no cumple la condición, es decir, si el usuario digita un número negativo o un número igual a 0, dice no se ha registrado ningún conductor en la lista. ¿Sí? Entonces vamos a darle ejecutar para ver cómo funciona. Cabe resaltar que hemos cumplido con este diagrama, ¿sí? Con este diagrama donde creamos una clase conductor, y luego una colección de entidades y luego desde el main simplemente se instancia y se llaman a los métodos de la colección. Entonces vamos a esperar un momento, por favor, que se ejecute. Ok, aquí ya se ha ejecutado. Listo, el mensaje de bienvenida. ¿Cuántos conductores deben ingresar? Vamos a ponerle 3. Conductor 1, digite año de nacimiento 1983. Digite sexo, vamos a ponerle masculino. Digite el registro del carro 1, Bogotá. Conductor 2, digite año de nacimiento, vamos a ponerle año 2000. Sexo femenino, registro vamos a ponerle también en Bogotá. Conductor 2, vamos a ponerle 1999. Digite el sexo, vamos a digitarle un sexo que no sea ni 1 ni 2 para ver si nos valida el error, ¿no? 4. Entonces, error, digite opción correcta. Fíjense que aquí está operando las validaciones. Entonces, hasta que no le digite un sexo adecuado, digite el registro de carro. Vamos a probar acá un 6, una opción que esté por fuera del rango de opciones. También me da error. Vamos a digitarle finalmente un 2. Y luego finalmente acá me da los porcentajes. El porcentaje de conductores
Menores a 30 es 66%. Menores a 30 porque hay dos, el que nació en el año 2000 y el que nació en el año 1999 son menores de 30 años. Para esto estamos usando un método de la clase, ya le digo, conductor aquí, se registró aquí, sexo, aquí, no, sexo, se registro, se te da aquí. Ok, aquí estamos utilizando un método que se llama datemenow.year. Ese año, esto me permite calcular la edad con el año actual vigente, ¿sí? Por eso es que no es necesario digitarle el año actual, 2021, para que el programa pueda calcular la edad. Entonces, bueno, a partir de eso, había olvidado mencionarlo, pues calculamos la edad actual. Entonces, porcentaje de sexo masculino 66%, porcentaje de conductores femeninos 33%, es decir, hay dos hombres y una mujer. Porcentaje de conductores masculinos entre 2 y 30 años 33%, porque hay uno solo que cumple que es masculino y que tenga entre 2 y 30 años. ¿Sí? Porcentaje de conductores cuyo carro están registrados fuera de Bogotá, el 33%. Bueno, y esto es todo con respecto al ejercicio. Muchísimas gracias.